Al comenzar la década del 80, en el mundo artístico lo que empieza a producirse es una problemática con respecto a la denominación. Aparece la problemática de si el arte que se produce a partir de estas décadas, o a finales del 70 y los 80, es en realidad arte moderno o arte contemporáneo. Cuando hablamos del arte contemporáneo, estamos hablando del arte que se produce en nuestro tiempo o en el tiempo en el que vivimos. Y cuando hablamos de arte moderno, tenemos que tener la salvedad de que al arte moderno se lo llama al producido durante el último tiempo, porque no es una noción histórica, sino que es una noción estética. Por lo tanto, puede haber una diferenciación entre lo que es arte contemporáneo y arte moderno. ¿Por qué? Porque el arte contemporáneo, si bien en un inicio se le dio al producido a partir de la década del 80, nosotros al día de hoy tenemos una diferencia de 40 años entre ese arte que se pensó como contemporáneo y lo que nosotros entendemos como arte moderno. Por eso nos vamos a referir al arte a partir de la década del 80 del siglo XX e incluso hasta el arte del día de hoy como arte moderno. Si bien el arte que se produce al día de hoy es contemporáneo a nosotros, está dentro de lo que se llama arte moderno. Como aclaración a todo esto, lo que hay que entender es que este arte moderno que se aplica a nuestro arte contemporáneo, lo que plantea en la generalidad es una ruptura con el academicismo, que ya se venía produciendo, si ustedes recuerdan, desde principios del siglo XX, pero ahora hay una reformulación con respecto a esa ruptura, porque lo que hace es provocar de alguna manera las teorías del arte que se venían gestando durante todo el siglo, en el que se planteaba la muerte del arte o la muerte de las narrativas, de si volvemos a entender que el arte debe ser un arte puro, un arte sin contenido, o cómo debe ser el objeto artístico. Todas esas problemáticas y todas esas rupturas teóricas se plantean con el arte de los últimos 40 años. Entonces, lo primero que hay que entender es que arte contemporáneo y arte moderno hacen referencia en los dos casos al arte producido a partir de la década del 80. Históricamente, lo contemporáneo pertenecería a lo que se produce al día de hoy, pero ese arte producido en el día de hoy está dentro de la denominación de arte moderno. Como características de este arte moderno o este arte de los últimos 40 años, lo que vamos a tener es que hay una reaparición o un nuevo interés por la pintura, que había sido de a poco dejado de lado, planteando que las narrativas o los temas y géneros que se presentaron durante la historia del arte en general ya estaban agotados. Por lo tanto, la pintura se había empezado a dejar de lado o se dejó de lado durante mucho tiempo y a partir de estas décadas comienza un resurgimiento, una revalorización de esa manifestación. Y dentro de esta renovación de la pintura lo que va a aparecer es un eclecticismo. Cuando hablamos de eclecticismo hablamos de mezcla, de interacción de distintos elementos o distintas citas artísticas que proponen un cambio o una mezcla en lo narrativo, en la forma de decirlo, en el tono de las pinturas, en el uso de la metáfora y de la alegoría a otros estilos, otros temas, y aparece también la exaltación del cuerpo, del erotismo,
mezclado con ciertos rasgos de la abstracción, porque lo que se plantea dentro de este arte moderno es, justamente centrándonos en el eclecticismo, es una mezcla de todo el recorrido que ha realizado el arte desde principios, sobre todo desde principios de siglo hasta el momento. Por lo que nosotros nos vamos a encontrar en los movimientos artísticos desde la década del 80 hacia este lado, que empiezan a reaparecer formas de producciones convencionales y antiguas con materiales y técnicas nuevas. Aparecen referencias a el movimiento, por ejemplo, renacentista o barroco o manierista. Va a haber un ida y vuelta entre lo que es la producción actual y la referencia a movimientos anteriores. Con respecto a los movimientos que se van a dar en la década del 80, yo lo que hago hoy es presentarles, no todos, sino algunos. Lo que voy a hacer es ponerles una parte en este video y lo desdoblo por el tema de la prolongación de los videos. Entiendan que en el segundo video lo que les voy a poner son aquellos movimientos, o los voy a juntar, aquellos movimientos que son que están hermanados de alguna manera, y en este los movimientos que serían un poco más diferentes dentro de la década del 80. El hiperrealismo lo que plantea es la reproducción de la realidad de la manera más fiel posible. Los inicios de este movimiento están planteados a principios del siglo XX de la mano del fotorrealismo. Lo que sucede es que durante prácticamente todo el siglo XX había sido dejado de lado, no se le había dado la importancia estética que podría llegar a tener, porque se entendía que a través de las obras lo único que se hacía era copiar una foto. Lo que sucede es que el hiperrealismo lleva cada vez más al extremo la idea de la representación realista. Por lo tanto, empieza como a hacerse un lugar dentro de las manifestaciones artísticas y dentro de los movimientos artísticos a fines del siglo XX, muy a fines de la década del 70 y fundamentalmente desde la década del 80. Lo que intenta hacer desde el rasgo pictórico o bidimensional es una copia de la fotografía con un recorte muy específico de lo que se representa. Por eso hay una visión muy social dentro de lo que son los movimientos o este movimiento en la década del 80. Después, a partir de la década del 90 y en los últimos años, han ido buscando otras referencias estéticas, pero lo que sucede en los 80 es que esta copia de la fotografía o esta copia de la imagen plantea de alguna manera una vertiente social del realismo. Lo que tenemos que saber es que la pintura es la primera manifestación en la que se da el realismo, que también se trabaja el dibujo con grafito, pero que la manifestación que le dio la importancia que tiene hoy el hiperrealismo es la escultura realizada con estructuras de madera, con modelado de látex pintado, con incrustación de pelo real, vestidos con vestimentas reales. Da un carácter de un acercamiento al objeto real que realmente impresiona de alguna manera. Y por otro lado, también lo que se plantea en algunos casos, o en la mayoría de los casos desde el lado de la escultura, es una crítica que se asemeja mucho con la crítica del pop art hacia la cultura de masas, la cultura popular, los consumos de la cultura popular.
En esta diapo lo que hago es presentarles dos tipos de obra, una que es bidimensional o pictórica, y la otra que es escultórica, con la foto y el detalle. Lo que quiero que analicen en este tipo de obras es el nivel de detalle y de representación. En el caso de la bidimensión, lo que se hace es tomar una foto de un modelo real, y esa foto, una vez revelada e impresa, lo que se hace es copiarla, y en algunos casos se pueden modificar ciertos aspectos, como si les dijera un Photoshop hecho a mano, porque lo que se hace es retocarlo a través de la pintura. No la foto, sino la copia. Piensen en eso. La fotografía es el punto de partida, pero esa fotografía se copia, se dibuja y se pinta. Lo que llama la atención de alguna manera es el nivel el nivel de detalle que tienen este tipo de pinturas, porque lo que tenemos es que se representan en muchos casos hasta los vellos de la cara con un nivel de detalle absolutamente increíble, desde los rasgos técnicos, desde los rasgos simbólicos de la imagen. Va a depender mucho del artista que está pintando y de la época. A principios de los 80 era más de carácter social y de denuncia social, a medida que nos vamos acercando hasta nuestras épocas, porque las obras del fotorrealismo y del hiperrealismo se siguen realizando, van a ir adquiriendo en algunos casos rasgos más si se quiere, decorativistas, o que no tienen una carga tan social como las anteriores. En el caso de la escultura, lo que vamos a tener es un trabajo de moldeado, de trabajar con la volumetría y de que las esculturas sean prácticamente personas congeladas en el espacio. Si nosotros vemos lo que son los niveles de detalle de la piel, del tipo de piel, de la arruga, del pelo, de la posición del cuerpo, lo que van a estar haciendo estas esculturas es justamente copiar todos los rasgos que se quieran representar. Uno el artista hiperrealista de la escultura en el día de hoy es Ron Mueck, que probablemente lo conozcan, pero yo hoy les traigo el caso de otro hiperrealista que trabaja muy en la línea de lo que hizo o que hace Ron Mueck, y los formatos de estas esculturas varían en sus tamaños. Tenemos esculturas que son miniaturas o esculturas que son gigantografías. En uno de los PDF que les estoy mandando tienen otros ejemplos como para que vean esa diversidad de tamaños, pero el nivel de realismo, sea en formato pequeño o sea en formato gigante, se trabaja de la misma manera y está presente en los dos formatos.